Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de la Academia Nacional de Ciencias. Esta es una conferencia de ingreso a la academia. A continuación, el doctor Walter Fernández, presidente de esta academia, les va a dar la información de nuestra conferencista de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos profundamente a la doctora María Luisa Ávila Agüero, académica de número de esta academia, haber aceptado nuestra invitación para impartirlo. La doctora María Luisa Ávila Agüero es médica pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología en el Hospital Nacional de Niños, Dr. Carlos Sáenz Herrera. Es profesora asociada de pediatría de la Universidad de Costa Rica y directora del posgrado de infectología pediátrica de la Universidad de Costa Rica e investigadora asociada al Instituto de Investigación en Ciencias Médicas de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica, UCMED, desde el 2018 a la fecha. Se ha desempeñado como coordinadora del Comité de Bioética e Investigación del Hospital Nacional de Niños del 2011 al 2015. La doctora Ávila Agüero fue ministra de Salud de Costa Rica del 2006 al 2011. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos la designación en la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Centroamérica 2014. La doctora Ávila Agüero es una conferencista frecuente y ha publicado en revistas indexadas numerosos artículos en el campo de la infectología pediátrica. Además, es miembro de la Academia Nacional de Medicina desde 2015 y del Consejo de la International Society for Infectious Diseases desde el 2016. Desde el 2018 es investigadora afiliada al Centro para el Modelaje y Análisis de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Yale. Es un gusto tener con nosotros a la doctora María Luisa Ávila Agüero, a quien le solicito, por favor, iniciar su presentación. Primero que nada, un saludo muy cordial para todos y para todas, en especial para el doctor Fernández, nuestro presidente, agradeciéndole el enorme honor que hoy me hace al permitirme compartir con ustedes lo que ha sido el desempeño de mi labor profesional en los últimos años. Y yo quise titular la charla Toma decisiones en salud cuando la evidencia científica encuentra la realidad política, porque son dos cosas que nunca debemos dejar de lado. El dato siempre es importante tenerlo precisamente para poder tomar decisiones correctas. Y esto me lleva a Edward Denning, que él decía, sin datos solo eres otra persona con una opinión. Y es muy cierto, porque el dato es el que nos permite medir la magnitud de un problema, no solamente de salud, pero aquí estamos hablando de salud, un problema de salud, un problema epidemiológico, y basado en esos datos tratar de encontrarle una respuesta. Como esta es mi charla introductoria a la Academia Nacional de Ciencias, de la que me siento sumamente orgullosa de pertenecer, quiero contarles un poco que yo soy una orgullosa profesional graduada de la escuela, el colegio y la universidad pública. Hice el posgrado de pediatría y el de infectología pediátrica en la Universidad de Costa Rica. Cuando entré como estudiante de medicina, no creí que mi desempeño laboral a lo largo de tantos años me iba a resultar tan satisfactorio y me iba a llevar por diferentes caminos. De hecho, hoy me encuentro en un congreso en Paraguay de infectología. La pediatría y la infectología la hice también con la Universidad de Costa Rica, como les comentaba, y la mayor parte de mi desempeño profesional ha sido en el Hospital Nacional de Niños. Durante el 2006 al 2011 tuve el honor de ser ministra de Salud en dos administraciones, la del doctor Oscar Arias y la de la doctora Laura Chinchilla. Y cuando terminé mi función en el 2011, me regresé al puesto que toda la vida había tenido, la del de jefa de servicio del Hospital Nacional de Niños. De ahí, en los últimos años, he tenido
el gusto y el honor de participar en diferentes foros internacionales y de presidir una de las sociedades de infectología más prestigiosas, no solamente de la región, sino también a nivel mundial, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica durante los 2 últimos años. Siempre he creído que la medicina tiene que tener una función social importante y que debe enfocarse en un ciclo de mejora de la atención médica. Debemos realizar investigación aplicada. La investigación de laboratorio es sumamente importante porque nos da las herramientas muchas veces para esa investigación aplicada, pero sí tenemos que hacerla para buscar el beneficio del paciente y del colectivo que estamos tratando. Hay que generar evidencia local para sustentar las medidas que vamos a adoptar luego de tener esa evidencia, y eso siempre, siempre tiene que conducir a mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes. En el caso mío, de los niños que el Hospital Nacional de Niños recibe diariamente. Mis primeros años en el Hospital de Niños me enseñaron que aunque cada niño tiene un nombre, un rostro y una historia, detrás de ellos hay patrones que la ciencia puede revelar, y esos son los patrones que nosotros tenemos que buscar. Siendo clínica, aprendí que la promoción de la salud, que es lo que hace el Ministerio de Costa Rica, y la prevención de la enfermedad son tan poderosas como curar. Por supuesto que la cura es fundamental, al igual que la rehabilitación, pero siempre la promoción y la prevención van a ser piedras angulares en el manejo de ese concepto que es la salud. Y esto me lleva a contarles que la infectología pediátrica, como mi camino, siempre me llamó la atención cuando era estudiante de medicina, el rótulo de arriba que estaba a la entrada de infectología y decía infecciosos, porque eso era lo que antes el Hospital de Niños atendía, y posteriormente evolucionó a un servicio de infectología que en este momento se encuentra en una remoción no solamente personal, sino también de especialistas en infectología pediátrica que además se subespecializan en otras áreas del conocimiento. En la salud pública, del 2006 al 2011, como les mencionaba, fui ministra de Salud. En el 2014 tuve ese reconocimiento que lo consideré muy importante, porque para nosotras las mujeres tener reconocimientos hace que las que vienen detrás se motiven y traten de seguir una carrera profesional, académica o técnica que las llene también de satisfacción. Y el 2016, que empecé con el Consejo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, también para tratar de lograr cierto liderazgo internacional que favorezca el desempeño de mis funciones. La política pública, y fue lo que nosotros pretendimos hacer en mi época en el ministerio, debe estar guiada por evidencia científica, porque eso es lo que produce cambios duraderos. Y ustedes lo saben muy bien, y uno de los campos que más he trabajado ha sido en el campo de la vacunología, como lo vamos a ver más adelante. Mis primeras publicaciones datan de 1998, que es una enorme cantidad de tiempo. Estas son publicaciones indexadas en el PubMed, la gran mayoría abiertas a que ustedes puedan bajarlas y leerlas y obviamente discutirlas y criticarlas. Y al 2025, perdón, llevo un total de 104 publicaciones indexadas. Este ha sido un buen año para mí con 13 publicaciones. En ese campo de la salud pública de ministra de Salud del 2006 al 2011, procuré no dejar de publicar y logré al menos 16 publicaciones en esa etapa de mi vida. Y esto es en cierta manera llamativo porque recuerdo cuando a mí no me nombraron ministra, que el doctor José María Gutiérrez, de quien siento mucho orgullo de decirme su amiga, me llamó y me dijo, mira, yo no sabía que vos estabas interesada en política. Digo, bueno, realmente nunca lo estuve, y lo que quiero es intentar hacer un cambio en la salud pública y voy a necesitar gente que me ayude. Fue así como Chema, como cariñosamente siempre le hemos dicho, Bruno Lomonte, formaron parte de algunas juntas directivas de Inciensa, por ejemplo, y siempre fueron colegas, amigos que estuvieron ahí para colaborar, al igual que muchos otros. Menciono a Bruno y a Chema precisamente por ser miembros también de esta academia, y para comentar también que no somos entes separados. Siempre tiene que haber un grupo de gente a nuestro alrededor que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Y esto me lleva a la red de coautoría con otros investigadores. Entonces ustedes ven cómo a lo largo de estos años de vida
no solamente de vida académica, no solamente he podido compartir con colegas de Costa Rica, sino de otros lugares del mundo que por supuesto han enriquecido el quehacer diario de lo que nosotros hacemos. Y estas redes se van extendiendo y es lo bonito de las redes, porque eso les permite a ustedes conocer otras formas de pensamiento, otras maneras de hacer las cosas, otros resultados de datos y por supuesto que eso abre mucho la mente hacia nuevos horizontes. Siempre he creído que la ciencia tiene que estar al servicio de las políticas públicas y tomando en consideración Costa Rica, la evidencia generada sirvió para que adoptáramos o reformáramos programas nacionales de inmunización produciendo ciencia desde y para Costa Rica, que esta fuera publicada en revistas internacionales y que también fuese publicada en documentos técnicos. Y esto es importante porque, como ustedes saben, es revisada por pares que van a criticar metodologías, resultados, van a criticar conclusiones y también van a estar abiertas porque la ciencia no es estática, todos los días cambia. Lo que hoy decimos mañana puede ser que cambie y nosotros tenemos que estar capacitados para que ese cambio sirva para adoptar políticas que puedan ser diferentes. Así es que en el campo de las vacunas, Costa Rica es un líder con la introducción de muchas de ellas. Afortunadamente, en los últimos años, Latinoamérica ha seguido nuestro ejemplo, yo diría, y ha logrado también ampliar sus esquemas en beneficio de toda su población. Enfermedades emergentes y entre esas emergentes el dengue, que hoy sigue siendo un verdadero problema de salud pública. Ahora hay una vacuna, lamentablemente la cantidad de vacuna que se está produciendo no es suficiente para que llegue a todos los países, así es que se están buscando estrategias para que esa vacuna pueda ayudar a contener, no como única medida, sino como parte de una estrategia integrada, esta enfermedad. Y por supuesto, la prevención hospitalaria. Ustedes oyen que todos los años el Hospital Nacional de Niños está colapsado o tiene sobrecarga de pacientes por problemas respiratorios, en este caso virus respiratorio sincitial. Y yo diría que fue muy acertado de parte de las autoridades actuales de salud haber introducido la vacuna contra el respiratorio sincitial. Esperemos que pronto también incluyan un anticuerpo monoclonal para no dejar desprotegidos a los niños que nacen prematuros o aquellos niños cuyas madres no pudieron vacunarse. Así es que esas son las esperanzas para el futuro. Como resumen de producción científica, yo les diría que el trabajo en vacunología, que es parte de lo que más me gusta, lo hemos hecho tratando de que siempre haya confianza en los programas de vacunación, no solo del país, sino también de Latinoamérica. Hemos trabajado en enfermedades prevenibles, tenemos las publicaciones de varicela y el impacto que la vacunación logró. Ya nosotros no tenemos camas reservadas para varicela como teníamos antes del 2007. Y ahora en lo que estamos trabajando es en ajustar los datos de la epidemiología para saber si Costa Rica debería o no introducir una segunda dosis. Los datos nos dan que sí es necesario hacerlo como lo han hecho otros países, pero aún con una dosis el impacto ha sido muy importante. Neumococo sigue siendo una enfermedad relativamente frecuente porque la vacuna actual protege contra 13 serotipos, pero en neumococo hay prácticamente 100. Y cuando se controlan unos van surgiendo otros. Sin embargo, también el desarrollo de las vacunas va paralelo a ello y ya ahora en el próximo SLIPE, que va a ser en Puerto Varas en noviembre, nuestro grupo de infectología va a llevar 3 abstractos y junto con la gente de Inciensa del análisis de qué está pasando con el neumococo en nuestro país en los últimos años. Tosferina, Costa Rica afortunadamente no tiene un brote como si lo están teniendo países como México, donde lamentablemente han fallecido 100 niños por tosferina, porque nosotros tenemos un buen esquema de vacunación y también estamos vacunando embarazadas. Y por supuesto, influenza. Ustedes saben que el virus influenza es el que nos ha dado la gran mayoría de las pandemias por las que ha atravesado la humanidad y por supuesto, siempre se piensa que la siguiente podría ser de un virus de influenza diferente, que haya sufrido alguna mutación grande en su manifestación clínica y que vuelva eventualmente a dar una pandemia. Control de infecciones sigue siendo fundamental. Siempre cuando una persona entra a un hospital va a existir un riesgo de la infección intrahospitalaria. Sin embargo, a través de políticas hospitalarias, de programas de uso racional de antibióticos, se puede lograr un control y tener la mínima expresión de esto. Accidente ofídico, por alguna razón, siempre a los infectólogos del Hospital de Niños
nos tocó atender los accidentes ofídicos de los niños y eso hizo que fuéramos generando un interés en mejorar la calidad de lo que le estábamos dando al paciente, de tal manera que hemos generado documentos, protocolos, se han manejado a los niños, incluso desde el punto de vista del uso de los antibióticos, muchísimo más racional y afortunadamente la cantidad de secuelas que tenemos ahora y por supuesto la mortalidad es mínima. En vacunología y políticas públicas hemos publicado con relación a la confianza vacunal, haciendo editoriales sobre las brechas de cobertura en nuestra región con el virus respiratorio sincitial que anteriormente les comentaba. Hemos estado revisando y logrando consensos de nuestra sociedad para la prevención y el manejo en toda nuestra región. Un aspecto que también hemos publicado porque nos preocupa mucho es lo que se conoce como niños dosis cero. Esto significa niños que no han recibido la primera dosis de vacuna contra difteria, tétanos y tosferina, y es un indicador de la calidad de los programas. En nuestro medio estos niños son pocos, pero no despreciables, no por ello debemos decir que no son un problema. Y también están los niños subvacunados. Esto significa que el niño que le tocaba a los 4 meses la segunda dosis de la vacuna, por la razón que sea, no la recibió y eso lo está poniendo en un riesgo. Entonces, esta es parte de lo que hemos venido trabajando en el 2025 con respecto a niños dosis cero. También nos hemos preocupado por los contextos migratorios. Las inmunizaciones en la región de Darién ahora ha bajado un poco por las políticas migratorias del señor Trump, pero hubo un momento en que tanto Panamá como Costa Rica necesitaban poner centros de vacunación en sus fronteras para reducir riesgos. Y en ese contexto, nuestra sociedad, la Latinoamericana de Infectología Pediátrica, ha estado escribiendo al respecto porque no solamente se trata de la vacunación, sino de malaria, de enfermedades de transmisión sexual, incluso de otras enfermedades que no son necesariamente inmunoprevenibles, que nos preocupan sobre todo en la parte de la salud de nuestros niños. Con relación al impacto de las enfermedades prevenibles por vacunación en Costa Rica, y recapitulando un poco lo que anteriormente les decía, nosotros trabajamos el primer documento, que es una publicación que se hizo en el 2017 del impacto de 10 años de la vacunación en Costa Rica. Con esa estrategia que empezó cuando yo era ministra, logramos reducir la cantidad de casos en un 87%, incluso también en población general que no había sido vacunada se redujo bastante por efecto de inmunidad colectiva. En el 2018 hicimos una síntesis regional para implementación de la vacunación en la región de las Américas. Con tosferina, en el 2007 demostramos que había una transmisión intrafamiliar. ¿Qué significa esto? Que ese niño que nacía, su madre, su padre o los que convivían con él le transmitían la tosferina. Estas personas lo sufrían de manera muy asintomática, como cualquier gripe que pueda tener una persona o que diga tengo un resfrío común, pero en realidad era tosferina y eso hizo que incluso en algún momento se nos moviera el indicador de mortalidad infantil en un dígito, en un punto. Y eso hizo que tuviésemos que hacer algunas diferentes estrategias, como fue empezar a vacunar en el posparto inmediato a las madres de estos niños y con eso redujimos la incidencia. Ya posteriormente el panorama cambió y se empezó a trabajar en la vacunación ya en la embarazada, que ha sido muy exitoso, y también en recomendaciones para pacientes prematuros que todavía hay que afinar con el tema ahora de los nuevos anticuerpos monoclonales, como lo es el Nirsevimab, que es el que más se está usando a nivel de la región. Neumococo para nosotros siempre fue un desafío. En el 2015 hablábamos de los desafíos regionales. Hoy que seguimos hablando de neumococo, sabemos que es una enfermedad que el 90% de los casos están siendo controlados, pero quedan grupos de alto riesgo que todavía hay una enfermedad residual y posiblemente estas brechas vengan a reducirse con las vacunas actuales. Hicimos análisis de serotipo 19A, que es un enemigo formidable. Incluso países con buenas coberturas de vacunación lo siguen teniendo, pero como todo, nosotros afortunadamente sí lo controlamos, pero como todo, ahora el serotipo 3 es uno de los serotipos que tiene una cápsula muy gruesa que impide que los anticuerpos vacunales o incluso los desarrollados por inmunidad natural lo contrarresten. Entonces, este es un nuevo enemigo que tenemos y también es una de las próximas fronteras a vencer.
En el 2023 hicimos actualizaciones epidemiológicas de esto y ahora en el 2025, como les adelantaba, vamos a hacer la nueva actualización con los datos que vamos a llevar al Congreso de SLIP en Puerto Varas. Con respecto a influenza, que siempre nos interesó, y bueno, a mí me tocó el manejo de la pandemia por AH1N1 en el año 2009, que jamás se puede comparar con lo que sufrimos con la COVID-19, pero hemos trabajado en comparación clínica entre influenza A y B en la población pediátrica y esto lo publicamos en el año 2019 con una de nuestras residentes que se estaba graduando de pediatra. Entonces, ¿cuáles han sido los casos de éxito y el impacto de la vacunación? Reducción de varicela global un 67%, y en neumococo una protección global de un 85%, que son cifras nada despreciables. Recordemos que el 67% es global porque es población que no necesariamente se está vacunando. Y los nuevos datos nos dicen que son los adultos jóvenes entre 20 y 35 años los que ahora están representando un clúster, un pequeño brote de casos de varicela. En niños ya está prácticamente controlado. HPV, virus papiloma humano y cánceres asociados. Ahora recientemente publicamos un artículo del análisis de costos y el impacto de este virus en hombres. Por supuesto que la meta sigue siendo la eliminación del cáncer cérvico-uterino y para ello hemos preparado una hoja de ruta regional para nuestra región que la publicamos ahora en el 2025, pero no hemos de dejar de lado los hombres que también van a padecer esta enfermedad. Y si nosotros logramos controlar a través de la vacunación, hombres y mujeres, podemos tener datos muy similares a los de Australia, donde van a ser la primera región en eliminar esta enfermedad. Entonces, las investigaciones recientes se centran en eso, en ampliar cobertura vacunal contra HPV, desarrollar estrategias para la eliminación del cáncer cervicuterino, porque es un problema de salud pública. En Costa Rica, siguen muriendo al año 100 mujeres a causa de cáncer del cuello uterino, una enfermedad que es inmunoprevenible. De ahí la importancia de no solamente vacunar, sino tener un tamizaje adecuado de Papa Nicolau, que ahora se hace con prueba para HPV, y por supuesto que aquellas mujeres que el cáncer esté presente, se les pueda tratar lo mejor posible y lo más tempranamente que se pueda. Accidente ofídico, como les mencionaba, esta ha sido una línea de investigación que yo diría que ha sido pionera con enfoque en población pediátrica y respuesta inmunológica. Mi trabajo de graduación como pediatra infectóloga en el 2001, ya hace bastante tiempo, fue respecto a la respuesta de citoquinas en niños mordidos por Viperidae, por Botrus asper. Uno de mis tutores fue el doctor José María Gutiérrez y también el doctor Bruno Lomonte lo fue. Estos datos están publicados en Pediatric Emergency Care del 2001 y ahí nosotros demostramos cómo la mordedura de serpiente tenía una respuesta de citoquinas muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con el meningococo. En el 2018 publicamos complicaciones por hongos asociadas a mordedura de serpiente. En el 2019 las bacterias que eran más frecuentes asociadas a las infecciones, porque bueno, el veneno es estéril, pero cuando el veneno pasa por los colmillos y es inoculado en el sitio de la mordedura, ahí se transmiten muchísimas bacterias que pueden producir una fasciitis necrotizante, que es una complicación bastante seria. También nos interesaron y lo publicamos en el 2020 las secuelas a largo plazo del envenenamiento. Y en el 2019 habíamos hecho una serie pediátrica sobre carga clínica de la enfermedad y la más reciente publicación fue el año pasado, donde publicamos un análisis del uso racional de antibióticos post-mordedura de serpiente, donde el doctor José María Gutiérrez también es uno de los autores. Aquí reconocer a una de mis colaboradoras, la doctora Elena Brenes, que cuando estaba por graduarse de pediatra, hizo su trabajo de graduación conmigo y de ese trabajo de graduación generaron 3 publicaciones y otras publicaciones que hemos logrado en el tiempo, porque también me parece importante motivar a las nuevas generaciones en temas que toda la vida nos han gustado, pero ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos? Debemos dejar herederos de temas que consideramos fundamentales. Hemos trabajado en infecciones emergentes y políticas de control. En el 2016 publicamos con el grupo de Yale el modelo de costo-efectividad en Costa Rica y Brasil del Zika.
También hemos estado trabajando la enfermedad de Kawasaki y aquí reconocer la red RECAN Latina, que ha sido una red muy exitosa con muchas publicaciones y que el líder de esta red ha sido el doctor Rolando Ulloa, quien durante mucho tiempo se ha interesado por este tema. También las políticas públicas desarrollando protocolos regionales para enfermedades emergentes es parte de lo que también hemos trabajado con la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. El control de infecciones y antimicrobianos, y no sé si por acá, porque me dijo que se iba a unir a escuchar la presentación el doctor Marco Herrera, microbiólogo muy querido en nuestro hospital, con quien trabajamos muchos temas en la época que él estaba en el hospital, y uno de esos fue buscar qué bacterias estaban presentes en los juguetes que los papás traían al hospital. Esa también fue una publicación del 2004 y eso nos sirvió para hacer protocolos de limpieza y recomendación a los padres del manejo de esos juguetes cuando el niño o la niña ya tenía salida. También hemos trabajado en el uso de antimicrobianos. Esta es una publicación del 2021, también con una de nuestras residentes, sobre meropenem, que es un antibiótico de amplio espectro en pediatría, y cuáles deberían ser los programas de optimización. Hoy, en Costa Rica, se está realizando el primer encuentro de una certificación PROA que está a cargo de la doctora Gabriela Naranjo, que es otra de las infectólogas pediatras, en este momento la más joven del grupo, que se certificó en Europa y que está replicando el programa en Latinoamérica. Así es que la proyección también de Costa Rica hacia el resto de los países es parte de lo que nos gusta trabajar y tratar de impulsar. Podría destacarles algunas publicaciones, entre esas, como les decía, el ofidismo en pediatría, cuál es el manejo clínico que nosotros le damos a estos pacientes y también cuáles han sido las secuelas a largo plazo que estos niños tienen y cómo, por supuesto, tratarlas, pero más importante, cómo podemos evitarlas. Otras publicaciones, la de varicela en Latinoamérica del 2019, que es sobre la epidemiología en la región. Tosferina, que como les decía, hoy es un problema en muchos de los países. Y esta publicación para nosotros es muy significativa porque contamos la experiencia de Costa Rica de 50 años. Y Costa Rica ha sido un país pionero en eso. Tenemos datos de 50 años y podemos ir viendo cómo las diferentes estrategias de manejo de la enfermedad se fueron implementando en el país y cuáles fueron los resultados. Así es que también hay que recordar un poco lo que es el pasado y reconocer lo que otras personas antes que nosotros hemos hecho. Y también el impacto de la vacunación contra neumococo. Y esta es una anécdota que me gustaría compartir con ustedes, porque cuando introdujimos la vacuna, mucha gente decía que no era necesaria. Y como, bueno, cuando uno está en política siempre está expuesto a estas cosas. Cuando yo terminé, mandaron a un grupo a revisar si yo había hecho mal o había hecho bien con impulsar esto. Y al final resultó que lo había hecho mejor de lo que yo misma pensaba, porque no solamente controlamos enfermedad neumocóxica en el paciente pediátrico, sino que a través de eso nos dimos cuenta que había un efecto rebaño o protección comunitaria en adultos mayores que también viajaron, porque claro, el niño es el portador nasofaringio y en nuestro país todavía los abuelos siguen cuidando a los niños. Entonces, ese niño portador nasofaringio que gracias a la vacuna ya no tenía la bacteria en su garganta, no se la podía transmitir a su abuelo. Así es que ahora también los adultos mayores y sobre todo incluso no tan mayores, si tienen alguna enfermedad de riesgo, deben vacunarse contra el neumococo para lograr un impacto adecuado. También hemos trabajado con el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Precisamente hoy estaba hablando de esto en el Congreso de Paraguay, donde estoy, y fue una publicación de un grupo grande de toda Latinoamérica, de New England Journal of Medicine del 2021. Uno de los coautores de este trabajo, que fue muy importante, el doctor Rolando Ulloa, que también se los mencioné. Vacunación en personal sanitario, lo publicamos en el 2023 con la doctora Ana Cecilia Morice, una pediatra salubrista, epidemióloga, que fue mi viceministra de salud, una de las dos viceministras de salud de mi época en el ministerio. El uso racional de antibióticos fundamental y escribimos de eso en el 2021. También, como les decía, prevención de respiratorio sincitial, que el año pasado en la revista Frontier Pediatrics estuvo, niños 2 y 0, que ya se los comenté, y también en Costa Rica el año pasado, por primera vez en Latinoamérica, se hizo un congreso de inmunización materno-infantil. Siempre se había hecho en Europa, el penúltimo había sido en Canadá, el próximo va a ser en Australia,
y tuvimos el honor de haber sido escogidos país sede. Vinieron colegas de todo el mundo, incluso personas de lugares tan lejanos como el África, y a raíz de eso hubo muchas publicaciones y en la revista Pediatric Infection Disease Journal se hizo un suplemento de de muchos de los trabajos que ahí se presentaron, incluyendo los trabajos nuestros como equipo en este tema. Y este es un tema muy novedoso y muy importante. ¿Cuáles son los siguientes pasos en lo que estoy trabajando ahora? Hay uno que me gusta muy, bueno, realmente todos me gustan mucho, pero estos dos sobre todo. GREAT, una metodología maravillosa que nos permite poder hacer análisis con un gran grado de evidencia de lo que se está haciendo. Entonces nosotros estamos tomando para este análisis GREAT una discusión que tiene años de darse. ¿Vacunas contra tosferina a celulares o vacunas contra tosferina de células enteras? Estamos tomando casi 5.000 artículos que ya la mayoría están depurados, quedaron 500 para análisis a través de tablas fantasmas, estamos haciendo extracción de datos y tenemos un experto en GREAT trabajando en el equipo para lograr sacar adelante esta tarea que es bastante importante e interesante en cuanto a saber cuál vacuna es más inmunogénica, más segura y más eficaz y más efectiva. Hasta ahora, mucha gente dice es que no, una vacuna es más barata, produce tal cosa, la otra no es mejor que esto. Esto va a tratar de dirimir esa discusión que tenemos con datos que puedan ser replicables y con protocolos que están en este momento subidos a la plataforma Próspero para que todo el mundo sepa si está interesado qué es lo que estamos haciendo. Y el otro proyecto que estoy llevando ahora a cabo en conjunto con un grupo bastante importante es uno muy interesante, Fe, Confianza y Salud. Cómo la fe y la confianza influyen en la salud de nosotros. Y es muy interesante porque hay antropólogos, hay especialistas en religión, hay filósofos, hay personas que ejercen como sacerdotes o como pastores de sus grupos y hemos estado analizando qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado, que la gente confía o no confía. Es importante que tengamos fe o no tengamos fe. Y esto está siendo liderado por el grupo de la Universidad de Georgetown en Washington y por la Comisión Lancet. Y ya hemos publicado un par de cosas en Lancet, básicamente la idea que se ha tenido al crear esta comisión y estamos desarrollando diferentes líneas de trabajo para en los siguientes 2 años tener algún grado de evidencia que podamos contrastar con la comunidad científica. Retos y aprendizajes. ¿Qué hemos aprendido? Limitación de recursos. Aprendimos a maximizar el impacto con recursos limitados, priorizando intervenciones de alto valor. Y no solamente porque nosotros en los hospitales de la Caja no se nos contrata para investigar, se nos contrata para atender pacientes, pero también investigar siempre debe ser parte del quehacer. La independencia científica, la integridad de la investigación es lo primordial. Esa tiene que ser siempre la prioridad. No digo que no tengamos conflictos de interés, podemos tenerlos, pero tenemos que declararlos. Y no podemos permitir que un conflicto de interés que vaya más allá de lo esperable se apodere de nuestra investigación. El equilibrio profesional para mí es fundamental. Tenemos que desarrollar estrategias para balancear la clínica, la investigación y el liderazgo en salud pública. Yo siempre les digo, el dato, si se queda en el hospital de niños, no funciona. El dato tiene que salir. Y aquí les cuento, parte de mi interés por la salud pública surgió hace muchos años, cuando me tocó atender un niño que había tenido 5 pancreatitis por ascaris, por lombrices. En el quinto le digo yo a la enfermera de la trabajadora social, porque no vamos a ver dónde vive el niño, porque ya se había hecho todo lo que el hospital podía hacer. Y era como el libro de salud pública, el niño que vivía en la parte de abajo de una lomita donde las aguas negras corrían hacia donde estaba el niño. Lo logramos sacar con ayuda del instituto, de las organizaciones sociales que el país afortunadamente aún tiene. El INBU nos ayudó con una casa para el paciente porque la próxima se iba a morir y solamente por curiosidad saqué cuánto le había costado al Hospital Nacional de Niños esos cinco episodios. Les estoy hablando de hace casi un poquito más de 20 años. Y en ese momento le costó al Hospital de Niños $250,000. Eso para mí fue tan aleccionador que yo les decía, vean, con $250,000 le compramos casa, le compramos todo lo que el niño necesite y le guardamos para un fideicomiso de estudio. ¿Cuánto se logra con eso?
Y ahí, años después, cuando ya fui ministra de Salud, entendí más claramente el concepto determinantes sociales de la salud. Yo no puedo devolver al paciente al mismo sitio que lo enfermó. Entonces, si yo no hago el siguiente paso y devuelvo al paciente al mismo sitio, la próxima vez que venga ya no va a venir con vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claros como profesionales que atendemos pacientes. ¿Qué otras lecciones aprendidas? Bueno, que la colaboración interdisciplinaria es absolutamente necesaria. Yo no soy un ente aislado que puedo publicar si no cuento con microbiólogos, con farmacéuticos, con trabajo social, con enfermeras, con odontólogos, con todo el importante equipo de este personal de la salud para que nos ayude a generar lo que estamos investigando y a plasmarlo en cosas que sean reales. La ciencia aplicada es la más bonita. La ciencia teórica es muy linda y muy interesante, pero yo tengo, perdonen la expresión, que aterrizarla a la realidad. Yo tengo que usar la ciencia para saber en dónde le aprieta el zapato a mi paciente y tratar de corregirlo. Y algo en lo que también tenemos muchos aprendizajes es en la defensa de la evidencia. Nosotros tenemos que ejercer una medicina basada en evidencia y no basada en la ocurrencia. Y si bien es cierto, la medicina es un arte y una ciencia, y no siempre 2 más 2 son 4, la evidencia a la hora de tratar al paciente tiene que ser lo más sólida posible. Esa es otra de las lecciones que a lo largo de ya tantos años de ejercicio profesional he logrado aprender. Visión a futuro, la equidad en salud, eso es lo que tenemos que intentar seguir avanzando. El acceso debe ser universal, pero también debe ser con oportunidad. No podemos tener sistemas de salud que lo puede utilizar cualquiera, pero si ese cualquiera lo va a utilizar dentro de 10 años, ¿de qué le sirvió tener acceso universal? Entonces tiene que ser un acceso universal con oportunidad y por supuesto con equidad. Innovación preventiva, tenemos que seguir trabajando en prevención, tenemos que seguir trabajando en el concepto de que la salud es más un bien social que otra cosa, no es un tema de medicina, es un tema de equidad y un tema social por excelencia. Tenemos que fortalecer los sistemas, no solamente la Caja Costarricense del Seguro Social, los ministerios de salud como el nuestro tienen que ser los líderes que lleven adelante las políticas de salud y por supuesto la comunicación científica. Tenemos que seguir publicando, tenemos que seguir intentando generar evidencia, pero esta comunicación científica también tenemos que simplificarla para que las personas que no son del sector salud o que no son personas con una formación académica también puedan comprender cuál es la importancia de eso que acabamos de generar y les ayude para tomar buenas decisiones respecto a su salud. También como visión a futuro necesitamos la formación de nuevas generaciones. Ahora en febrero se gradúa con nosotras en la Universidad de Costa Rica la doctora Mariana Vilches, una excelente colega que ya va a ser la futura infectóloga pediatra. Y tenemos dos nuevas fellows que van a estar entrando también en febrero. Afortunadamente nos cedieron algunas plazas más y a través del posgrado de la Universidad de Costa Rica vamos a formar a estas dos nuevas colegas y es posible otra plaza. Tal vez ustedes han oído hablar las nuevas colegas. También queremos que ojalá colegas hombres se unan al grupo, aunque la medicina ha sido una profesión que se ha venido feminizando en los últimos años. Siempre es importante contar con las contrapartes porque eso sin lugar a dudas enriquece cualquier proceso que llevemos adelante. También como visión a futuro, la investigación colaborativa, redes internacionales, que eso sí lo tenemos súper claro y que evidentemente lo estamos haciendo. Necesitamos que la comunidad participe, la comunidad tiene que formar parte del diseño e implementaciones de soluciones en salud. De hecho, es una de las funciones rectoras, la participación ciudadana. Evidencia local, generar datos específicos para nuestra región y nuestras realidades, porque no todas las realidades son iguales. Y yo sí creo que la alianza público-privado, si con esto significa que creo que haya que privatizar la caja, porque no lo creo, pero sí creo que hay que hacer alianzas público-privadas para colaborar con diversos sectores para maximizar el impacto de las acciones que eventualmente se puedan ir tomando. Quiero finalizar con esta foto. Yo pensé en esa foto que es en el hospital de campaña que armamos en el Hospital Nacional de Niños cuando se vino la pandemia, por eso estoy sonriendo, que esa pandemia no iba a durar mucho y esto va a ser parecido al H1N1. Sin embargo, no lo fue.
y eso nos indica que no siempre lo que uno cree que va a pasar es lo que pasa. Y así es que quiero decirles que hoy, al incorporarme oficialmente a la Academia Nacional de Ciencias, reafirmo mi compromiso con la investigación rigurosa, la formación de nuevas generaciones de científicos y el fortalecimiento de la salud pública. La ciencia no es solo una carrera, es un servicio. Y mi mayor honor ha sido servir a la niñez costarricense y latinoamericana con cada estudio, cada vacuna y cada decisión informada que he tomado o que he ayudado a tomar. Y la ciencia, cuando se pone al servicio de la gente, trasciende fronteras y deja huellas. Ese niño es un pacientito mío del hospital. Que vean ustedes, me abrazó. ¿Y por qué me abrazó? Porque confiaba en mí. Y creo que ese es el mejor premio y el mejor salario que uno puede recibir. Es un salario emocional importantísimo. Y con esto termino, no sin antes darles las gracias a todos los que participaron y, por supuesto, al doctor que hoy está coordinando esta sesión. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Buenas tardes. Abrimos ahora el espacio para comentarios y preguntas. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, María Luisa, un gran gusto. Muchas gracias por tu excelente conferencia y seas muy bienvenida a la Academia Nacional de Ciencias y a la Comisión de Salud Global a la cual ya te incorporaste. De manera que nos complace mucho tu presencia en nuestra academia. Yo tenía dos preguntas para vos. Una es, si tenemos evidencia de ha sido el impacto de las campañas antivacunas específicamente en Costa Rica, porque mi impresión es que pese a que hay mucho run run en redes sociales, en términos de salud pública, no ha tenido mayor impacto, pero es solo una impresión subjetiva de mi parte. Y la segunda pregunta es, ¿cómo, ¿cómo consideras que el país aprendió para la preparación de una eventual nueva pandemia o qué tendríamos que hacer para estar mejor preparados? Muchas gracias y felicidades. Gracias a vos, Chema, y bueno, como siempre, agradecerte todo lo que vos has influido en mi vida profesional y por supuesto académica en el campo que a ambos nos fascina, que es el ofidismo. Con respecto a tu primera pregunta, puede ser que no haya sido tanto el impacto, porque recientemente el Ministerio de Salud informó sobre las coberturas vacunales y están bastante altas. Eso significa que la gente sigue pensando que la vacunación es importante. Sin embargo, a raíz de la pandemia que acabamos de pasar o que todavía estamos pasando como endemia, sí se bajó la confianza en algunas vacunas, sobre todo la de la COVID-19. La gente dejó de hablar de esto, todavía se siguen teniendo casos y además estos grupos reticentes o antivacunas no es que sean muy numerosos, sino que son muy capaces de organizarse y de conectarse, sobre todo en redes sociales. Así es que sí tenemos que buscar estrategias para poderlos contrarrestar. Y tu segunda pregunta era, perdón, que se me fue la idea. Y la segunda pregunta era sobre la pandemia, si la preparación para la pandemia. Perdón, yo esperaría que sí. De hecho, desde antes de la pandemia por el H1N1, la organización era bastante buena y nosotros nos veníamos preparando para otra pandemia de influenza. Entonces, yo te diría que sí hay una preparación. Sin embargo, esperemos que esta pandemia que fue tan atípica nos dejara enseñanzas. ¿Cuál es la principal? La necesidad de que si la pandemia es global, las soluciones también lo sean. Fue impresionante cómo países como Estados Unidos e Inglaterra compraron hasta 3 veces la producción de vacunas y dejaron a otros países desprotegidos. Las pruebas de laboratorio que no llegaron a todas las comunidades a tiempo. También ahora hablamos de un cansancio pandémico, una fatiga pandémica, porque mucha gente a raíz de todo lo que estuvo pasando en los diferentes países está como un poco cansada de que le hablen de estos temas. Y les puedo comentar, y bueno, hoy me tocó la charla de cómo estamos en COVID en este congreso que ando. Nosotros como Sociedad Latinoamericana de Infectología habíamos sacado un documento hace ya 4 años, llevábamos un año de pandemia, donde decíamos que había que replantear la estrategia, porque el tema, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que hablaban del mazo y la danza? Nosotros decíamos que la danza tenía que ser más larga y el mazo más corto, pero bueno, no nos dieron mucha pelota que digamos. Y yo creo que sí hay que replantear algunas estrategias y cambiar lo malo que se hizo durante la del COVID-19 y no repetir errores para la eventual siguiente, que ojalá no sea pronto. ahora le damos la palabra a el señor Marco Herrera. Buenas tardes, no sé si se escucha.
Sí, Marco, te escuchamos perfecto. Perfecto, yo sé que estás en Paraguay y son como 3 horas de diferencia, o por ahí no estoy segurísimo, pero por ahí anda. Sí, tres. Eh, 3. Bueno, María Luisa, la verdad la charla ha sido excelente, me ha gustado muchísimo, he aprendido mucho también y sobre todo esa experiencia que has ido capitalizando me parece que es lo que hace lo que sos hoy perfectamente. Yo quería hacer una pequeña pregunta con respecto a, bueno, tú sabes que siempre me ha interesado mucho el campo de los antibióticos y estoy pues viendo y leyendo un poco sobre los nuevos antibióticos que existen, básicamente en Europa y en Estados Unidos, tipo cifedirocol, también los nuevos antibióticos que vienen mezclados con los inhibidores de beta-lactamasa, todo eso nuevo que hay, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de contar con ellos en algún momento? Yo sé que son muy caros y todo el asunto, pero ¿qué posibilidades tenemos realmente para nosotros y nuestra población para un mejor control de estos entes tan complicados? Muchas gracias, Marco. Y bueno, comentaba en mi charla el trabajo con vos, que siempre fue un placer hacerlo y siempre fue muy provechoso cuando estabas en el hospital de niños. Te extrañamos todavía ahí. Nosotros básicamente en la caja tenemos un muy buen arsenal terapéutico y obviamente la Comisión de Vacunas, perdón, de vacunación de antibióticos siempre toma en cuenta las pruebas de susceptibilidad, que ahora es una maravilla todo lo que el laboratorio nos puede hacer y toda la información que nos está dando para eventualmente traer nuevos antibióticos. Sin embargo, se está trabajando más bien en tratar de optimizar lo que tenemos y de manejarlo de la manera más racional. Te puedo decir que lamentablemente, a diferencia de unos años atrás, donde el problema de los gérmenes multiresistentes era muy de la infectología de los adultos, y nosotros en el hospital éramos felices con cefalosporinas de tercera, cuando poníamos meropenem era una cosa rarísima, y lamentablemente ahora nuestros patrones de susceptibilidad están terribles. Ya nosotros tenemos que utilizar antibióticos como Astronam, por ejemplo, que antes era muy de adultos, con el problema que tenemos que en niños no han sido antibióticos lo suficientemente investigados y estudiados. Entonces te puedo decir que sí, la posibilidad existe. Las compañías tienen simplemente que registrarlo en el Ministerio de Salud y tiene que surgir una eventual necesidad a través de las pruebas de susceptibilidad y los genes que vayamos aislando para que la caja como institución considere la necesidad de contar con ellos. En Facebook tenemos algunas felicitaciones. Dice Lidiet Carballo, excelente María Luisa, felicidades por la incorporación a la ANC. Julia Fernández dice, excelente inclusión de la doctora María Luisa Ávila como miembro de la academia, un recorrido académico excelente hasta hoy y lo que falta será mejor. Marta Mesa, excelente charla. Y Julia Fernández, excelente y estimulante charla. Estos son los comentarios que hay desde el Facebook Live. Yo no sé si alguna otra persona quiere hacer un comentario o una consulta antes de finalizar. Sí. Bueno, un saludo yo a mis colegas y amigas. La doctora Lidia Carballo también fue viceministra de Salud en 2 ocasiones. Una vez tuve el honor de que trabajara conmigo. Así es que muchas gracias. Y Julia Fernández, expresidenta de la Asociación Costarricense de Pediatría y querida amiga, igual que la doctora Mesa. Así es que saludos a todos y gracias por estar acá. Y disculpen que abuse del uso de la palabra, pero aprovechando la presencia de la doctora Ávila, quería preguntarte, mencionaste la vacuna de dengue. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en el Instituto Butantan y me mostraron el laboratorio que tienen y la vacuna que ellos están produciendo, creo que con los 4 serotipos, y me comentaron que en el ensayo clínico que efectuaron les dio una eficacia como del 75%, si mal no recuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre ese éxito de esta vacuna y las vacunas anteriores que han fracasado en los ensayos clínicos? ¿A dónde reside el éxito de esta nueva vacuna que hacen en Butantan? ¿Y Sí, bueno, va a estar accesible para nosotros? Es la pregunta. sí, no, esa es una excelente pregunta y un día podemos hablar solo de dengue. En el Butantán están haciendo esa vacuna y tienen un convenio público-privado con una transferencia de tecnología, que es usualmente como ellos funcionan, pero lamentablemente como Brasil en este momento está teniendo un brote enorme,
y es un país tan grande, posiblemente la producción del Butantan vaya a ser solo para Brasil y países muy cercanos, pero posiblemente les alcance solo para Brasil. También MSD, que es uno de los productores de vacunas, y ahora se está produciendo una de la empresa Takeda, que está dando bastante buen resultado. De hecho, Brasil la está utilizando. El problema ha sido en la formación, en el desarrollo de esta vacuna, que no necesariamente se levantan anticuerpos protectores contra todos los serotipos. Por ejemplo, la de Takeda, aunque ahora aparentemente van a presentar 8 años de experiencia donde el resultado es un poco mejor, no levanta tan buenos anticuerpos contra el 3 y el 4. Y el problema que tuvo Demaxia, fue la que desarrolló Sanofi, que ya no se está produciendo, fue que lamentablemente en pacientes que eran seronegativos y se les ponía la vacuna, un muy pequeño, porque realmente fue un muy pequeño porcentaje, hacían una enfermedad que terminaban hospitalizados. Ninguno se murió, pero y obviamente la gente dijo, "Ey, alto aquí porque puede pasar algo si se utiliza con mayoría de personas". Entonces, digamos que fue el problema. La vacuna de dengue siempre ha sido problemática, la que usan ahora es también quimérica, pero utilizan el esqueleto del dengue 2 para su desarrollo y eso ha permitido que contra uno y contra dos el nivel de anticuerpos sea bastante bueno. Sin embargo, a pesar de que no son las vacunas ideales, porque además son 2 dosis, tenés que ponerte una, no necesariamente sirve para control de brotes. Sí, sí puede usarse y puede tener su utilidad. Todavía no es, digamos, como la vacuna ideal. Es posible, hay ensayos fase 1 de una vacuna de una sola dosis con una mejor respuesta antigénica. Este es un temazo, el del dengue, que dicho sea de paso, me encanta. Me parece que estos son los comentarios y las consultas que tenemos hasta el momento. Entonces, yo no sé si le doy la palabra al doctor Walter Fernández para que podamos darle la bienvenida y cerrar la charla de hoy. Sí, no, nada más para reiterar nuestro agradecimiento a la doctora María Luisa Ávila Agüero. Desearle todo lo mejor en su estadía ahí en Paraguay, en el Congreso. Y muy bienvenida, por supuesto, a nuestra academia. Y fue muy, para mí, que soy físico de formación, muy interesante la presentación. Aprendí muchísimo. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Un placer para mí estar acá con ustedes.